Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Nuestro grupo está conformado por Nicolás Trujillo, Cristian Fernández y quien les habla Jennifer Garrido. Vamos a comentar sobre el estudio de caso Regenerando la Tierra, un modelo de economía circular comunitario, el cual está catalogado como un caso de éxito en la gestión integral de residuos sólidos. Para esto vamos a dar un contexto inicial en el que vamos a hablar de cuál fue el contexto del proyecto. Fue un proyecto que se desarrolló en el municipio de La Paz, Santander, la cual pues era una población en la que se abordaron iniciativas de la gestión de residuos, en este caso residuos orgánicos generados en la población urbana. Este tuvo un triple impacto, el cual aborda la parte social, ambiental y económica, involucrando a 150 familias del municipio. Y uno de sus eslogans principales fue que la basura no existe, solo existen residuos. Y pues este residuo fue el que tuvieron para hacer un recurso. Entonces, dentro de su propuesta de valor, encontramos que su objetivo principal era educar, concientizar a la población pues para obtener, mediante sus residuos orgánicos, un abono natural. Entonces, lo que hicieron fue evolucionar en su pensamiento, cambiando el modelo lineal de economía, en donde generan, mezclan y desechan en el vertedero o en un relleno sanitario, y lo que hicieron fue implementar un modelo de regeneración pues enfocado a la regeneración de la tierra. Entonces lo que hicieron fue separar en la fuente, una recolección selectiva, valorizaron el residuo y lo regeneraron, y este residuo lo convirtieron en recurso. Entonces, como su misión, ellos entendieron que los residuos orgánicos no son basura, sino que estos recursos se reincorporan a la tierra. Entonces, dentro de sus fases estaba la principal, que es la inicial, que fue la fase de educación, y un poquito para humanizar todo este proceso, usaron diferentes tipos de comunicación, en donde lo que buscaban era aumentar la narrativa y a través de storytelling, cómo tratar de acercar a la población. Entonces esto lo que hizo fue una comunicación multicanal y próxima hacia la población del municipio. Entonces lo que hicieron fue, dentro de la emisora del municipio, sintonizar un programa todos los jueves de 8 a 8 y media, en donde se hacían entrevistas y se hablaban sobre experiencias que tenía Pachayaco, que es el personaje que ellos crearon. Luego hicieron talleres en escuelas y también visitaron casa a casa a los pobladores del municipio para enseñarles sobre separación en la fuente. Entonces, como ven en la diapositiva, Pachayaco, que fue el personaje que ellos crearon, está inspirado en un superhéroe que viaja por Latinoamérica concientizando y enseñando sobre educación ambiental. Su nombre proviene de la lengua quechua y viene de Pacha, pues que es tierra, y de Yacu, que significa agua. Su bicicleta incluso tiene un nombre inspirado también en la lengua quechua, que significa viento y fuego, que lo lleva a todas partes. Pues como pueden ver, pues este fue el personaje que ellos utilizaron para acercarse a los pobladores del municipio y enseñarles a todos. Entonces, generando pues que hayan una pedagogía repetitiva, pues porque todos van a estar todo el tiempo contextualizados con esto, y adicional que haya un lenguaje simple, en donde no había tecnicismo, sino que pues todos, a través de sus experiencias, pues podían comunicar para enriquecer la enseñanza a la población. Dentro de su segunda fase estaba la logística participativa y co-creativa, porque todos estaban pues vinculados, ¿no? Estas 150 familias no solo se vieron beneficiadas, sino que hicieron parte activa del desarrollo del proyecto. Entonces, para esto, ellos lo que hicieron fue todos los viernes lo eligieron como un día para hacer las recolecciones, y pues así no tenían como un conflicto con las demás actividades que podían pasar en el municipio. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaban con una separación en la fuente, en donde lo que hacían era separar el residuo orgánico, que era el que iban a valorizar. Se hacía una recolección selectiva que pasaba todos los viernes a las 9 de la mañana, y la ruta pues iba casa por casa. Se hacía un control de pesaje, que pues se registraba por familia, o por local, o tienda, o supermercado donde hicieron la recolección, y luego esto se transportaba pues para hacer el proceso de transformación. Cuando hablamos del tema de la transformación, pues ¿qué era lo que hacían? Esto. En la transformación técnica utilizaron diferentes tecnologías: compostaje, pacas digestoras y el vermicompostaje. Dentro del municipio, en el parque principal, lograron crear
o más bien construir pacas digestoras. Y en estas pacas comunitarias lograron valorizar 2 toneladas de material o de residuo orgánico que convirtieron en recurso en el espacio público del municipio. Y al final lo que tenemos pues son como los resultados de impacto que se obtuvieron entre julio y octubre del 2021, que fue cuando se hizo y se desarrolló el proyecto. Entonces, en la arista ambiental tenemos que lograron evitar 37.5 toneladas de CO2 equivalente, lograron valorizar 15 toneladas de residuo orgánico y lograron aumentar en un 30% la biomasa que usaron como recurso. En el ámbito económico lograron ahorrar 1.875.000 pesos, reducciones que estuvieron asociadas al costo de disposición final y transporte. Y finalmente, en el ámbito social, 150 familias que se vieron vinculadas retornaron abono a la comunidad. Y dentro del ecosistema de alianzas, tenemos que hubo desde la parte institucional, técnica y la educacional. Entonces tenemos a la Alcaldía Municipal, al Consejo Municipal, a la Corporación Autónoma Regional de Santander, que es CAS, y a los paqueros de Bogotá, quienes fueron también personas que fueron a enseñarles, explicarles cómo hacer todo el desarrollo de las pacas digestoras. Estaba también involucrado el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Agricultura de Santander y el Colegio Pablo VI, que era donde se hacían las capacitaciones a los estudiantes. Y finalmente lograron alinear todo el proyecto a diferentes objetivos de desarrollo sostenible enfocados a la acción local. Entonces, esto fue algo que, además de que lo lograron comunicar a la población y se enfocaron en esto para desarrollar la comunicación poblacional, pues lograron también apuntarle a la alineación de estos objetivos de desarrollo, que fue el fin de la pobreza, hambre cero, a la producción y consumo responsable y a la acción por el clima, como por nombrar algunos. Y finalmente, dentro de sus lecciones aprendidas, pues entendieron que estaba, uno, la escucha activa, que fue un éxito, pues porque toda la comunidad logró elegir un día para hacer la recolección y no fue como a petición de quien quisiera, sino que todos se vieron como participativos en este caso. Hubo una visibilidad pública, pues porque utilizaron el parque principal, que pues eso ya es la voz a gritos constante del proyecto, que se volvió como una insignia del municipio, donde tienen sus pacas digestoras, donde toda la comunidad aportó y donde adicionalmente pues todos pueden como mostrar a quienes lleguen y a quienes viven ahí. Y lo otro es que se evidenció pues una educación temprana, porque se realizaba la sensibilización, pues para luego poder proceder a la logística operativa. Y al final lo que lograron fue empoderar a la comunidad y pues romper el paradigma de la imposición y hacer que todos participaran. Entonces pues eso es, chicos, básicamente como todo lo que se puede evidenciar en el proyecto. Entendiendo este caso que nos acaba de exponer nuestra compañera Jennifer, aquí hay unas características súper importantes a tener en cuenta para responder las preguntas del cuestionario y son, empecemos con las características o elementos de la comunicación para la sostenibilidad. Y es que en casos como este de Pachayacu, o en ejemplos que hemos tenido en Colombia como el frailejón Ernesto Pérez, como el profesor Superó, o como este tipo de narrativas, pues siempre hay que buscar la emocionalidad a través de un personaje, que fue lo primero que se creó aquí a través del storytelling, que fue el héroe ambiental. Entonces yo a través de un personaje, Pachayacu, el frailejón Ernesto Pérez, el equipo demás, pues busco conectar emocionalmente, porque la emocionalidad mueve la comunicación y mueve las formas de interacción social en las personas, en las sociedades, y eso puede impactar directamente en la forma en la que estos se comportan. Entonces, el hecho de que yo cree un personaje como una estrategia en el storytelling, pues hace de que el storytelling engrose y pueda conectar mucho más fácil como un método de comunicación para llegar a la población. En este caso fue excelente realmente para que la población pudiera entender por qué es tan importante pues, la necesidad de hacer separación en la fuente y de separar pues, los residuos orgánicos principalmente. Por otro lado, tenemos la comunicación a través de multicanal, y es que en pueblos como La Paz, Santander o en otros pueblos en Colombia, lo más efectivo es el voz a voz y la radio. Las redes sociales sí son vitales, pero en municipios pequeños como La Paz o en zonas
que Colombia es un lugar de regiones, pues el voz a voz es vital, es funcional. Y pues la radio funcionó. Allá había un programa que se llama Pachayaco Estéreo. Entonces compartían las experiencias y además, hablando del voz a voz, realizaban visitas casa a casa. Entonces así escuchaban la comunidad y le mostraban, digamos, en este voz a voz, en esa interacción directa entre la comunidad, pues cómo podían implementar este proyecto en su municipio y cómo lo podrían seguir manejando, desarrollando. Por otro lado, tenemos el cambio de reframing, que eso trabaja en términos en cómo puedo dar la vuelta a un concepto. Entonces, históricamente, pues hemos creído que la materia orgánica pues, es basura, y así la tratamos como basura. Y lo que hicieron en ese reframing, en darle la vuelta al concepto, es ya no ver simplemente la basura como un tema de residuos, como un tema de desperdicios, sino como un recurso importante que les puede beneficiar para la agricultura, para crear huertas, para crear pues en estas pacas digestoras y sacar abonos. O sea, le dieron esa vuelta al concepto que es muy importante en términos de comunicación, en cómo yo puedo lograr eso. Y un tema que siempre es fundamental en la comunicación y es el simbolismo en la comunicación visual. Eso es crucial, porque muchas veces tenemos frases como una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que el hecho de que la población haya puesto pacas digestoras en el parque del pueblo, pues le muestra a toda la comunidad en vivo y en directo cómo funciona eso. Y eso es fundamental, eso es realmente vital, porque así dejó de utilizar 1000 palabras, sino que con la demostración pública de lo que estamos haciendo, la comunidad apropia eso, porque eso se convierte en comunicación visual, en un lenguaje simbólico de la realidad de lo que están trabajando y hacia dónde quieren ir en el proyecto y con las comunidades en La Paz, Santander. Entonces, esa comunicación basada en experiencia, mostrándola, pues hace que las personas también aprendan de economía circular. Porque el hecho de que una persona vea, bueno, ¿qué es ese montículo que hay en el parque? Entonces la gente va a decir, ok, bueno, me voy a interesar en saber yo como un habitante de La Paz, Santander, en qué es eso. Yo quiero aprender de eso, qué están haciendo. Y empieza el ciudadano a aprender sobre economía circular. Y ahí es donde aplican dichos como la academia en el salón y el conocimiento en la práctica en la calle. Y es porque precisamente el hecho de que un campesino, una persona de La Paz Santander pueda ver esto en vivo y en directo, pueda meterse, pueda vincularse, permite que pueda aprender economía circular, ingresar a aprender de esto sin necesidad pues de estar en una universidad o en esto, porque pues les va a beneficiar en lo que sus actividades agropecuarias pues les interesa. La pedagogía por la repetición del ritual. Entonces, es un ritual comunicativo, hay una repetición y la repetición crea cultura. La cultura es una serie de costumbres que se van ligados a la repetición y eso mismo ocurre en proyectos como este. El lenguaje simple y sin tecnicismos. Aquí es fundamental, lo que hicieron a través de la radio, a través de Pachayaco, era hablar simple. Hablemosle simple al público objetivo al que vamos. Campesinos, personas de un pueblo, hablemos normal, de tú a tú. Y eso es fundamental para poder impactar en las poblaciones, incluso en todo el mundo. Yo siempre creo que el lenguaje simple impacta mucho más que cualquier lenguaje técnico, porque muchas veces la gente se pierde en ese lenguaje técnico. Los símbolos visibles, porque prácticamente una paca digestora es como una valla publicitaria en vivo y en directo. Y eso marca muy bien. Ahora ya retomando otra pregunta, la segunda pregunta, y es, ¿la comunicación ha sido estratégica? Yo creo que sí, o sea, fundamentalmente sí, porque entendieron su público objetivo, entendieron cómo iban a dar la vuelta al concepto cultural, de ya no hay residuos, es un material que puede servir, ya no es desecho, ya no es basura, ahora son material orgánico que puede servir para la tierra. Entonces, pues no se dedicaron únicamente, como muchas veces se hace en métodos de comunicación, y es que solamente tienen información, como si la gente fuera una caneca que solamente recibe información. No, sino que lo que hicieron con la gente es vincularla al proceso, a todo el proceso formativo de la comunicación, en lo que hacían con sus pacas digestoras. Entonces, al vincular a la gente, hacen que la gente funcione como una publicidad andante. ¿A qué me refiero con esto? Que el hecho de que yo ponga una persona de La Paz Santander
a que esté en las pacas digestoras, a que hable con el vecino de las pacas digestoras, hace que el proyecto pase del voz a voz y se convierta en una publicidad andante. Y esa es mucho más impactante que 10 o 20 vallas colgadas en una pared o en un marco. Entonces, hay unos objetivos claros. La comunicación estuvo alineada, que era pasar pues, de 0 que no tenían a 15 toneladas, que iban a servir de materia orgánica valorizada en 3 meses. ¿Lograron resultados medibles? Sí, y yo creo que la comunicación aquí fue imbatible. Fue fundamental la escucha activa, que es necesario hablar con la gente en la casa a casa, no simplemente la comunicación, lo que habla ahorita, unidireccional, como si la gente fuera una caneca, no. La comunicación siempre tiene que ser de tú a tú. Hablemos, comuniquemos, escuchémonos. La identificación de los aliados, eso funciona muy bien, porque la gente ve en los aliados personas que le representan, el colegio, la radio, las entidades públicas. Entonces la gente empieza a ver el voz a voz con la población, que funciona como un eje de comunicación activa. Entonces la estrategia yo creo que logró un impacto que logra cambiar comportamiento medible, cultural, en La Paz, Santander, crea un tema de gobernanza y es una democratización de la comunicación, y es que la gente decide. La gente misma decide al ver la placa digestora, ¿será que me meto ahí? ¿Será que no? ¿Quiero saber? ¿No quiero saber? La misma gente en su independencia humana decide qué quiere. Influyó para producir los resultados rápidos de lograr las 15 toneladas, y la comunicación actúa como una infraestructura social. Y esto aplica en muchos elementos de la vida, y eso en los proyectos. Cuando tú tienes, lo que hablamos, la comunicación activa, pues lo técnico muere. Porque el hecho de que yo tenga gente hablando de este proyecto, pues permite que el proyecto, como una llama, mantenga vivo. Y esto fue importante porque culturalmente hizo que la gente en La Paz, Santander, entendiera esto como un elemento crucial para sus vidas a través de la comunicación. La estrategia aquí no buscó una imagen institucional seria, no, buscó es adaptarse a la lógica cultural, entendiendo las dinámicas culturales y entendiendo cómo a través del storytelling, de las estrategias, del pachayacu, de por dónde entrar, por dónde meterse, y lograr en la comunicación pues algo de poder que logró cambiar e impactar fuertemente en este proceso. Ahora pues le doy paso a mi compañero Cristian Hernández para que sigamos hablando de comunicación. Gracias, Nicolás. Bueno, tenemos como equipo revisamos la tercera pregunta, que son aspectos a mejorar, recomendaciones. Tenemos, aunque a pesar del éxito de esta iniciativa, hay varios aspectos que podríamos mejorar para tener unos resultados a largo plazo. Por ejemplo, podemos llegar a un tema de digitalización y visualización en tiempo real. Los programas en radio traen algo muy importante porque pues, fue con lo que se basó la iniciativa, pero los tiempos de pronto van avanzando en pro de, digamos, en los jóvenes. El manejo de las redes sociales también aportan a que esto se visualice en todo Colombia, que sea un ejemplo como tal y pueda potencializar este modelo que ha tenido un éxito en este municipio. Aparte de ello, también es importante, como estamos en todo el tema de cambio climático, comunicar algunas cifras que sean, eso sí, entendibles para la comunidad, que pueda la comunidad visualizar ese ahorro, a ese esfuerzo que tienen y cómo tienen todos esos beneficios con las iniciativas que están llevando a cabo. Aparte de ello, poder mirar cómo vinculo el tema de la economía circular, que ellos puedan empezar a entender, así como coloquialmente nos comentaba ahorita el compañero Nicolás, es en el habla de ellos, en su cultura, ver cómo yo voy introduciendo todos estos conceptos de economía circular y la comunidad va de pronto copiándome más el proceso de la iniciativa y voy trayendo más gente al proyecto. Aparte de ello, cómo se vincula, digamos, en los barrios del municipio. Pues ahí está todas las pruebas que se hicieron en el parque, pero sí es bueno de pronto que podamos replicarlo en más partes del municipio para motivar a la gente. Aparte de ello, poder generar un modelo de replicabilidad en todo Colombia. Yo diría que personalmente no conocía la iniciativa, entonces esto genera, y eso que estamos en el campo ambiental, genera de pronto una alerta, decir, bueno, ¿cómo llego a más municipios que tienen la misma necesidad? Que hay temas comunitarios muy fuertes en diferentes municipios en Colombia y que pueda yo replicar este proyecto. Entonces la idea es que este proyecto genere unos lineamientos
que pueda replicarse. Es muy buena la iniciativa donde ellos unieron a Pachayacu con Ernesto Pérez el Frailejón. O sea, eso, pegarse esa iniciativa me va a potencializar todo lo que yo haga en este proyecto como tal. Aparte de ello, podemos también coger unos grupos muy específicos en el tema de comunicaciones, de pronto hacer una segmentación por población, por niños, por adultos, por comerciantes, por diferentes actores que interactúan en el municipio, en el día a día, que me pueden ayudar a potencializar el tema. Entonces, esas como de pronto recomendaciones. Afortunadamente es un proyecto muy social, por decirlo así, vinculante, y que tiene toda la iniciativa en los tres componentes, como son lo ambiental, lo social y lo económico. Aparte de ello, hay que contar cómo nos equivocamos. Los proyectos muchas veces cuentan los éxitos, más no de pronto qué errores se cometieron en el camino y el desarrollo de los proyectos. Es muy importante tener esta narrativa, porque eso nos lleva a que cuando repliquemos el modelo, evitar todo el tema de reprocesos, de decir, bueno, experimentamos, digamos, por decirlo así, las pacas biodigestoras o el compostaje por pilas, cuál de las dos es más eficiente a nivel comunitario, dependiendo de la necesidad que tenemos como tal en diferentes municipios, el tema de los climas que hay en diferentes municipios. Entonces, todo ese tipo de errores que puedan haber pasado entre el desarrollo del proyecto, poderlo contar. Aparte de ello, validadores, y en este caso los validadores es la familia. Entonces, es decir, bueno, me voy a donde varias familias del municipio, los entrevisto, veo el proceso que lleva cada familia y cómo se vinculan y cómo se fortalecen en llevar todo, de convertir un residuo en una materia prima, en volverse productores de residuos, en generadores de nuevos materiales. Entonces, eso es súper importante. Hacer todo el tema de la historia de familiares podría dar un impacto muy importante, y es nuestra recomendación que tenemos como equipo para potencializar el proyecto. Aparte de ello, crear la marca del municipio. O sea, el orgullo local y el ejemplo nacional debería potencializarlo. No en todos los municipios se está haciendo, no en todos los municipios se logra esa sinergia comunitaria para poder llevar a cabo el tipo de proyectos. En ciudades grandes funcionan unos sistemas donde hay unos actores que cumplen una tarea y los ciudadanos hacen su labor, mas no está el ciudadano inmerso en todo el desarrollo de la cadena como lo pasa en este proyecto. Entonces, es un orgullo para La Paz Santander llegar a este nivel y que se vuelva y se apersone cada habitante de ese municipio, y cuando lleguen a otros municipios ellos puedan hablar del proyecto con mucha propiedad. Entonces, empoderar a la comunidad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué opinión tenemos sobre la iniciativa? Entonces, nosotros desde el ámbito de comunicación y desde el ámbito de la ingeniería, lo que vemos es que es un proyecto que primero ya gestiona un residuo, ya deja de verlo como un residuo, lo vemos como una materia prima a nivel agrícola, de volverse un socio productor de fertilidad para los productores agrícolas. Ver cómo la comunidad se ensanchó en este proyecto y aportó en cada una de las etapas, cómo calcularon desde que se genera, desde que se transporta, desde que se procesa y desde el uso final, y cómo también tuvieron éxito en temas de reducción de gases de efecto invernadero y el ahorro en beneficio económico de tarifas. Entonces, la idea es que resaltamos más del proyecto. El proyecto devuelve una dignidad al material, por decirlo así. Ya el residuo no es algo feo, no es algo que genere vergüenza, no es algo que genere, por decirlo así, una resistencia. Ya es un recurso que la comunidad lo ve como muy valioso y que ojalá podamos nosotros llevar a replicarlo. Entonces, aquí la estrategia de comunicación funcionó perfectamente, que dimos recomendaciones para mejorar, pero para nosotros fue una iniciativa y un proyecto que el Ministerio de Ambiente lo tomó como ejemplo y estamos revisando aquí a fondo de detalle. Entonces, con eso quiero de pronto cerrar como la respuesta a las preguntas. Agradecer a la compañera Jennifer Garrido, al compañero Nicolás Trujillo por la labor que hicimos como equipo, y bueno, ahí estamos dándole cierre a este proceso. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vale, chao compañeros, No, gracias.